Bueno, ahí pongo a grabar. No sé si estaba grabando de antes, hay cosas que no termino de entender. Zoom no se está portando bien últimamente. Bueno, clase 6, ¿sí? Este, queda esta, dos clases más, y después viene otra materia que ahora no me acuerdo bien cómo se llamaba. Eh, arranca así. La opresión y la liberación de los esclavos, ¿sí? De lo que va a hablar es del Éxodo, el capítulo este. Recuerden que cuando quieran opinar, se desputean y me interrumpen directamente, ¿eh? No levanten la mano ni esperen que haga una pausa porque arranco y arranco, ¿sí? El relato describirá el éxodo como centro del mundo y del tiempo en ese momento donde la divinidad se mostró más nítida que nunca en su vocación de compadecerse del dolor humano. El éxodo es un quiebre dentro del pueblo judío. Así como nosotros, para el mundo cristiano, lo más bisagra, el quiebre que tenemos es la muerte y resurrección de Cristo, para los judíos lo que celebran y festejan siempre es el éxodo, que no fue solamente el cruce del Mar Rojo, sino que arranca desde que eh, Moisés va y le dice a Faraón que libere al pueblo, ¿no? Es todo un proceso que tienen que arranca desde ahí, vienen todas las plagas, se resiste Faraón y finalmente terminan saliendo. Los judíos celebran este acontecimiento con la Pascua, ¿no? Pascua, que justamente quiere decir paso, que se puede considerar de dos maneras, en realidad hay, las dos maneras serían las correctas, que es el paso de la muerte, porque el ángel de la muerte pasó de largo por las casas donde los lindeles de la puerta estaban marcadas con la sangre del cordero. Por eso se llama el paso, ¿no? El paso de la muerte que pasó de largo, pero también es el paso de del pueblo de Dios a través del Mar Rojo como síntesis del Mar Rojo o Mar de las Cañitas. Acá creo que en esta parte no, en este estudio no lo llegamos a ver, pero técnicamente no es. Sí, Profesor, deme 3 minutos que necesito activar algo acá de que me llamaron y en 3 minutos voy a meter un código aquí en el televisor y ya me reintegro otra vez. excelente, no hay problema. Bueno, decía, el paso del Mar Rojo es el gran acontecimiento que siempre van a celebrar los judíos, pero no es solamente porque fueron libres de la esclavitud de Egipto, sino más bien porque puede verse la mano de Dios de una manera poderosa, ineludible. ¿Sí? No se puede decir, bueno, fue Dios o no fue Dios. Una teología que solo se construya sobre la experiencia de la opresión o del cautiverio sería quietista y daría consuelo a la víctima, pero no lo llamarían a rebelarse como la hace una teología que sabe que la justicia y la liberación son posibles e impulsadas por Dios. ¿Sí? Acá lo que vemos es esto, lo que plantea acá el autor, tiene que ver con una línea de pensamiento que se llamó la teología de la liberación dentro del mundo cristiano, ¿no? En los años 70 fue muy popular, pero tenía que ver con esto de la discusión que había sobre todo en Estados Unidos, ya hacía más de un siglo que se había abolido la esclavitud, pero estaba lo que se llamaba el apartheid, que es la separación entre negros y blancos, y entonces la iglesia decía que debía tener algún tipo de participación. Este autor que estamos viendo es contemporáneo. Este libro lo escribió en el 2014. No es que es de los años 70, pero la visión viene más o menos con la misma, que dice, nosotros no podemos tener, como dice la iglesia católica, tenía el lema de opción por los pobres. Es decir, que Dios elige a los pobres, Dios bendice a los pobres, por lo tanto la iglesia elige a los pobres. Hasta ahí está bien porque sí, Dios bendice a los pobres, pero los bendice para que sean libres, no para que sigan siendo esclavos.
Entonces, bueno, acá la teología de la liberación, que se la llamó así, plantea este tipo de cosas, ¿no? Que decir, bueno, ante la opresión, lo que un hijo de Dios debería hacer es rebelarse con la mano de Dios, con la guía de Dios, para salir del cautiverio, ¿sí? Uno no puede quedarse cómodamente de una forma quietista, como dice ahí, dentro de la situación de víctima. Víctima uno puede llegar a ser, pero la voluntad de Dios es que no quedemos en esa situación de víctima. El acontecimiento de la esclavitud deviene en símbolo y por esta razón el texto bíblico pone en labios de Dios: he oído el clamor en presencia de sus opresores. ¿Sí? Esto es lo que dice Dios, le dice a Moisés. Oyó el clamor del pueblo en presencia de los opresores. El texto refiere al clamor de los israelitas, ¿sí? Pero sus palabras valen para todos los tiempos y pueblos que sufren opresión y angustia, un poco como vimos la tarea de la semana pasada, no de la anterior, digamos, de la clase 4, que ahora si hacemos a tiempo lo vamos a ver un poco, que es, bueno, el texto bíblico hace alusión a un hecho en particular, pero bueno, ese hecho en particular resulta ser un arquetipo de situaciones humanas que nos suelen suceder, ¿sí? No es algo extraño a nosotros. Por eso dice que el clamor de los israelitas no es solo el clamor de los israelitas, sino que es el clamor del pueblo de Dios, el pueblo oprimido. Y nosotros, bueno, entendemos que la opresión no necesariamente tiene que ser desde de un faraón que nos hace construir monumentos o pirámides, o trabajo físico, sino que la opresión puede ser desde el trabajo, que tal vez nos hagan hacer más de la cuenta, nos maltraten, puede ser por cuestiones psicológicas, etcétera, ¿no? Uno puede sentirse oprimido por distintas circunstancias y uno clama a Dios para no ser oprimido en esa circunstancia, y ese clamor es el mismo clamor que los israelitas. Sería, ¿no? Es el clamor permanente, porque no es que pidieron a Dios e instantáneamente fueron liberados, sino que clamaron a Dios muchos años. Eh, el texto dice que el problema surgió cuando hubo un cambio de faraón, ¿no? Ellos entraron por José, que era el segundo de faraón, entonces ahí entra todo el pueblo de Israel, de la mano de José. Y el libro de Éxodo arranca diciendo que hubo un cambio de faraón y este faraón no conocía ni a José ni a nadie. Es decir, que empieza el gran problema es la ignorancia, y empieza a oprimir al pueblo por sus propios miedos, porque dice, este pueblo se va a hacer fuerte y se va a rebelar en contra nuestro, ¿no? El miedo que tenía el faraón a que se les rebele el pueblo. Y entonces, desde entonces hasta Moisés pasa mucho tiempo, porque el primer acontecimiento que vemos fuerte de opresión es cuando manda a matar a todos los niños. Y Moisés, cuando le da esta palabra que dice que oye el clamor, ya era adulto. Es decir, que han pasado, no sé, por lo menos 30 años de clamor, ¿sí? Entonces, acá vemos que hay pedidos que le hacemos a Dios que no son instantáneos, sino que llevan un proceso hasta que Dios responde. Igualmente, la respuesta de Dios, lo que vamos a ver es que además le espera algo del pueblo, ¿sí? La respuesta de Dios no es que mata al faraón con una peste, sino que espera que el pueblo se levante. Esto que decimos no es una mera declaración de nuestros buenos deseos hacia quienes hoy sufren, sino que es lo que dice y hace el texto al transformar un hecho puntual, pasajero y olvidable en un relato de características míticas y por lo tanto con una densidad narrativa que lo hace trascender a todos los tiempos. ¿Sí? Lo que dice es, bueno, que el relato pasa a ser un molde para todos los tiempos, para todas las personas. Bueno, eso ocurre con toda la Biblia, ¿no? Eh, técnicamente hablando, eh, todos los que pasaron, todos los hombres y mujeres que están relatados en los textos bíblicos, todos murieron, todos murieron. Iba a decir a excepción de Cristo, pero Cristo también murió.
Cristo resucitó, esa es la única diferencia. Entonces sería algo puntual, pasajero y olvidable. Sin embargo, para nosotros no es ni puntual, ni pasajero, ni olvidable, sino que marca una característica de Dios que es eterna. Inclusive características de los seres humanos que son eternas y la relación que este Dios eterno tiene con estas pautas de comportamiento que solemos tener los seres humanos desde la creación. La palabra sobre la esclavitud de Israel habla de nuestras esclavitudes, nuestros dolores e injusticias. ¿Sí? En un punto, todos somos esclavos, ¿no? En un punto bíblico, todos somos esclavos porque el apóstol Pablo dice que o somos esclavos del pecado o somos esclavos de Dios, así que opciones no tenemos. Por un lado, eso. Pero no es a este tipo de esclavitud la que se refiere el texto, sino a estar sojuzgado y no poder desarrollar plenamente nuestras libertades. Bueno, esta situación de no poder desarrollar plenamente nuestras libertades es algo que nos ocurre a todos, por lo menos en algún momento de nuestra vida. ¿Sí? La plenitud de desarrollo o de capacidad de acción no es perfecta en ninguna persona. Entonces siempre sentimos limitaciones. En Cristo no debería ser así, ¿no? Este sería el argumento, porque aun cuando estemos sufriendo, estamos esperando que el Señor responda el clamor. La dureza del corazón de la persona. Acá hay un problema en este texto. Dice así, Éxodo 1:9. He aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Esto arranca así el texto. Faraón dice este tema, ¿no? Se cumplió la promesa que serían un pueblo, ¿no? Cuando la promesa que Dios le hace a Abraham, a Isaac y a Jacob es que iban a ser un pueblo numeroso. Pero hasta el final de Génesis no es un pueblo, sino una familia. Ahora, termina el relato con la familia de José, de Jacob, de Abraham, Isaac, Jacob, los hebreos, los judíos, todos los israelitas. Como familia entran a Egipto, como familia. Pero ya en Éxodo 1:9 dice, he aquí el pueblo de los hijos de Israel, ¿sí? Ya no son los hijos de Israel, sino que es el pueblo de los hijos de Israel. Es decir, que acá ya vemos que la promesa que sería un pueblo ya está cumplida. En esta elipsis que hace el relato, ¿no? Hay un silencio que no sabemos bien qué pasó ahí en el medio. Bueno, en este silencio se transforman en un pueblo. Pero cumple la promesa, que serían un pueblo, pero falta la promesa que iban a heredar la tierra, porque la promesa era que toda la tierra que pise la planta de tus pies la iba a tener por herencia. Es decir, que la gran promesa que le había hecho estaba a medias. Faraón pretende agotar a los varones para que no sigan creciendo en número, porque con lo que dice, bueno, que es un pueblo grande, que nos van a terminar. El miedo de Faraón dice que es que si por casualidad un pueblo nos ataca, los hebreos, que son nuestros esclavos, se van a rebelar en contra nuestra y se van a poner a favor del pueblo que nos ataque. Ese era el gran miedo de Faraón. Entonces, el plan, la estratagema que tiene es que maten a todos los hijos varones. ¿Sí? ¿Por qué? Hay varios motivos por los cuales se puede suponer eso, pero el principal es que al no haber varones, no iba a poder seguir creciendo el número de personas. Acá me estoy adelantando un capítulo, porque en realidad eso después manda a matar. Primero lo que hace es darle más trabajo. Dice, bueno, se multiplica, bueno, vamos a cansarlos. Vamos a darle el doble de trabajo, menos ración de comida, que trabajen más, que coman menos, para que se reproduzcan menos, ¿sí? Que lleguen cansados a sus casas. Y esta es la segunda parte del plan, ordena a las parteras Cifra y Púa que maten a los varones recién nacidos. El objetivo eran los varones, no las mujeres, que podría haber sido tranquilamente las mujeres, pero acá hay un guiño del relato, ¿no? El relato lo que nos muestra
es que Faraón no se la vio venir, que la rebelión o el levantamiento iba a venir por parte de las mujeres. Manda a matar a los varones porque ni se consideraba a la mujer una amenaza, era la nada misma. Y ahora vamos a ver que en realidad el- las primeras, las punteras de lanza, la punta de lanza de la rebelión fueron 5 mujeres. Arenga al pueblo y le advierte del riesgo de que los esclavos, en caso de guerra, se unan a los enemigos en contra de ellos. Eso es bastante improbable, pero es un buen argumento para colocar al pueblo propio en conflicto con los extranjeros. Esto lo hace todos lo hicieron todos los reyes, todos los emperadores, todos los políticos actuales, es generar un enemigo externo. Esto es el ABC de un, ¿cómo se dice? De un tirano. Es inventarse un enemigo, no importa cuál, te inventas un enemigo, entonces unís a tu pueblo en contra de un enemigo. El punto es que ese enemigo tiene que ser un enemigo falso y, ¿cómo se dice? Incapaz de levantarse. Esto es lo que hace el faraón. Se inventa a los hebreos como enemigos. ¿Por qué? Porque es fácil ganarle, eran esclavos. Y de esa manera une al pueblo. ¿Sí? Entonces ataca dos francos al mismo tiempo. Une al pueblo y ataca a un enemigo potencial, pero muy potencial, que ni siquiera había rastro de que tal vez los hebreos se levanten en contra. No, hasta ese momento era muy, muy improbable que pase algo así. Las mujeres salvan a Moisés. La figura de Moisés es la más importante en todo el Antiguo Testamento. Eh, Así como Jesús es el más importante en el Nuevo Testamento, Moisés atraviesa todo el Antiguo Testamento, incluido el Nuevo. ¿No? Habíamos visto al principio de esta materia que los judíos dividen en tres la Biblia, no sé si se acuerdan, que es la Torá, los Nevi'im y los Ketuvim. La Torá es la ley, los Nevi'im son los profetas y los Ketuvim son los escritos, o sea, el resto que no son ni profetas ni la ley. La ley es el Pentateuco, que es lo que estamos estudiando ahora. Un sinónimo de ley dentro del pueblo judío es Moisés. ¿Sí? Moisés nos dice que, primero porque se suponía, que esto ya lo vimos también en la primera clase, que Moisés había sido el autor de el Pentateuco o de la ley. Evidentemente no había sido el autor, por lo menos algunas cosas era imposible que lo haya escrito Moisés, como por ejemplo relatar la muerte de Moisés, ¿no? Eh, pero más allá de eso, es tan fuerte la figura de Moisés que cada vez que se hace referencia a la ley, se lo menciona a Moisés. Moisés es la ley. Y además de eso, tanto los profetas como los escritos, es decir, los Ketubim como los Nevi'im, los dos apuntan a la ley. Los dos siempre hacen referencia a la ley. Y no al revés, la ley no hace referencia a los profetas, ni tampoco hace referencia a los escritos. Pero sí estos dos siempre se basan en Moisés. Por eso es la figura más importante de todo el pueblo eh, hebreo. Su vida abarca los 4 libros del Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Los 4 libros, perdón. Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Antes de él, los líderes destacados son Noé y Abraham, pero ninguno de los dos mantuvo la relación con Dios que tuvo Moisés, ni fueron figuras que mediaron entre Dios y el pueblo. Es el típico sacerdote, ¿no? Moisés. Si bien la línea sacerdotal viene por el hermano, por Aarón, la función número uno de un sacerdote es mediar entre Dios y los hombres. ¿Sí? Sabemos que es Cristo para nosotros, por eso nosotros no tenemos ningún otro mediador que no sea Cristo. Pero la figura de sacerdote en cualquier religión de todos los tiempos es mediar entre los dioses y los hombres. Eso es lo que hace Moisés todo el tiempo. ¿Sí? Él habla por el pueblo, a Dios, y habla por Dios al pueblo. Abraham algo hizo también parecido, esto cuando intercede por
Sodoma y Gomorra, si hubiera 10 justos, si hubiera 50 justos, etcétera. Eh, bueno, ahí se ve que es una intercesión, pero no es el papel que cumple Moisés de las dos cosas. Se presenta ante Dios para pedir por el pueblo y se presenta ante el pueblo para decir lo que Dios dice. Por eso es más importante Moisés. A principios del siglo XX, los arqueólogos, acá hay una cuestión con el relato de Moisés. A principios del siglo XX, los arqueólogos desenterraron las tablillas concernientes a la leyenda de Sargón I, entre el 2371 y el 2316 a.C. Este Sargón I era soberano del imperio Akkad, de Akkad, perdón. Como sucedía en las cortes orientales, los escribas palaciegos envolvieron el origen del monarca en telas del misterio. Al decir de la leyenda, Sargón era hijo de una sacerdotisa y de un peregrino. ¿Sí? Se cuenta la leyenda de este rey, Sargón. Su madre no deseaba que la gente conociera el nacimiento de su hijo, por esto tejió una cesta donde puso la criatura. Después la depositó en las aguas del Éufrates para que la llevaran hasta los dominios de Aki, jardinero real. Aki salvó al niño de la turbulencia de las aguas y lo adoptó como su hijo. Con el auxilio de la diosa Istar, el niño creció hasta convertirse en Sargón I. ¿Sí? Eh, es decir, que Sargón era por, por naturaleza, por sangre, no era hijo de reyes, sino que era hijo de una sacerdotisa y uno que pasó por ahí. Por vergüenza, la sacerdotisa decide poner al niño en una canasta y tirarlo al Éufrates y lo rescata el rey. Y ahí pasa a ser hijo adoptivo del rey y pasa a ser Sargón I, que, bueno, acá aparece una diosa inclusive, ¿no? Que pone la mano dentro del relato, aparece esta diosa y salva al niño. ¿Sí? Hola Gustavo, bienvenido otra vez. Eh, Estamos viendo, para que veas de qué viene el tema, una leyenda anterior a la historia de Moisés, muy parecida a la historia de Moisés, de cuando Moisés lo pone en la cesta, que es la leyenda de Sargón I. Sargón, hijo de una sacerdotisa y de un peregrino, por vergüenza, para que no digan que tuvo un hijo con uno cualquiera, pone, hola Karina, bienvenida, Hola, bendiciones, ¿cómo están? todo bien. Estamos viendo acá un problema que tenemos con el relato de Moisés. Antes del relato de Moisés, tenemos otro relato de Sargón I. Es anterior al relato hebreo y cuenta algo re parecido. ¿Sí? La mamá de Sargón pone a su hijo en una canasta por vergüenza porque lo tuvo con un peregrino, la deja en el Éufrates y el rey lo descubre que está ahí a punto de ahogarse, rescata al niño, lo adopta y después pasa a ser el hijo adoptivo y termina siendo el gran rey Sargón I, ¿sí? De Akkad, de un imperio gigante antes de Moisés. Es la misma historia casi, con algunos detalles diferentes, pero vemos que la historia es muy parecida. Entonces, acá, esto es lo que hoy decíamos al principio con el pastor Gustavo, que hay veces que hay cuestiones que si alguien viene y nos plantea esta situación y te dice, mira, es mentira la historia de Moisés, porque fíjate que es una historia anterior, que ya estaba contada, bueno, ¿qué hacemos? O sea, nos puede descolocar cosas así y la verdad es que ya está respondido hace mucho tiempo este tipo de planteos. ¿Eh? Entonces acá, digamos, lo que se suele contar es, bueno, hay dos versiones. Una es que no, pasó exactamente así, de casualidad pasó lo mismo, que puede ser, es una opción. Y la otra es, no importa qué tan verosímil es la situación de la canasta del niño sino que lo que importa es
qué nos quiere decir Dios de la naturaleza humana y de la relación que Dios tiene con nosotros. ¿Sí? Lo que hace el autor bíblico, dice, es utilizar la trama de una leyenda popular y refundarla en el contexto de la teología de Israel. Estos pequeños detalles de diferencia no son detalles, sino son re importantes. ¿Sí? ¿Alguien estaba queriendo hablar? O... De manera que hay elementos comunes en el relato, pero modificados para expresar una teología distinta. La teología del relato bíblico revela que Dios actúa a través de hechos naturales y privilegia a quien asume un compromiso con el pueblo esclavizado. Cuando, por ser hijo adoptivo de la princesa, podía haber elegido la vida serena y sin contratiempos del palacio. ¿Sí? Moisés podría haber elegido, sin embargo, esa no es la historia central de Moisés. La historia central de Moisés es que él rescata, mejor dicho, que Dios rescata al pueblo de Israel por manos de Moisés. La historia de la canasta es anecdótica, es un detalle. ¿Sí? El centro no está ahí, no está en ese detalle. Gustavo, ibas a decir algo y medio que se corta. No. Ah, Estoy escuchando. también. Vi que se prendía ahí. El nacimiento de Moisés está cargado de elementos irónicos. El primero, lo que dijimos recién. Faraón creía inofensivas a las mujeres, porque lo que hace Faraón es, primero, manda a cansar a los varones, ¿sí? A darle más trabajo para que no puedan tener fuerzas en el momento de estar con sus mujeres y de esa manera que no sigan procreando. Esa es la primera estrategia. Cuando ve que eso falla, le dice a las parteras, Cifra y Fua, que maten a los varones que nazcan. Apenas nazca un varón, que lo maten si es una mujer que la deje con vida. Entonces, la ironía que se ve acá es que Faraón no se la ve venir, que la revolución viene de parte de las mujeres. Las considera inofensivas a las mujeres y que no, ni siquiera las ve como una amenaza. Las parteras eran personas sin poder, pero son quien en primer lugar desafían la orden del faraón. Es muy interesante, hay varias ironías. Una de las más grandes, no me acuerdo si está acá o no, es que no sabemos quién es el faraón, ¿no? No tiene nombre faraón. No sé si ese detalle, porque algunos estudiosos dicen, bueno, era tal faraón o puede ser tal otro, porque puede ser... Pero el texto, el relato, no tiene nombre. Es un faraón, ¿sí? Y es la persona más importante del mundo en ese momento. Sin embargo, no tiene nombre. Y dos parteras, que son la nada misma, ¿no? Mujeres, parteras, un trabajo de lo más despreciable, ¿no? Porque despreciable para todo el mundo, incluido para los judíos, porque trabajan con sangre. Eh, Estas dos parteras tienen nombre. El hecho que se las nombre no es algo, bueno, las nombró, qué sé yo, sabía el nombre. No, es el relato le da un lugar más importante que al faraón a estas dos parteras. ¿Sí? Porque lo que hacen ellas es, la orden es, si nace un hijo varón, los tienen que matar. Y lo que hacen ellas es mentirle al faraón. Les dicen, no los matan a los niños y les dicen que, bueno, que cuando ellas llegan al parto son tan fuertes las mujeres hebreas que cuando que nacen los chicos sin necesidad de partera. Ese sería el tema. Acá vemos lo mismo. Acá también hay una respuesta en este texto, una respuesta a las mentiras blancas. ¿No? Uno dice, no, las mentiras es mentira y Dios la condena. Bueno, en este caso las parteras mienten y Dios no solo no lo condena, sino que lo celebra y las premia a las que mintieron. Porque uno tiene que tener coherencia y ver que es más importante salvar la vida de alguien a mentir. No, este es un ejemplo clarísimo. De, Sí, y también otro ejemplo, vemos, por ejemplo, cuando la prostituta Rahab, ella también miente, Tenés ¿sí? razón, Pero de esa mentira no solamente fue la antesala para que el pueblo pudiera tomar el lugar, sino que también que su familia fue salva. tal cual. Ujú. Y de su descendencia viene Jesús, como si fuera... Así es. Sí, 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 tal cual, tal cual. Este,
Sí, sí, por eso entonces acá vemos que lo que hacen las parteras es desafiar la orden de la persona más poderosa en la tierra. Inclusive los faraones ni siquiera eran considerados personas, eran dioses en la tierra. O sea, para Sí. el común de la gente, estaban desafiando al hombre que se creía Dios dentro de la tierra y que tenía poder para hacer lo que quiera. Es decir, que son muy jugadas las parteras, medio que la vemos por encima. Ah, bueno, las parteras que bien que estuvieron. Es más, uno dice, bueno, yo haría lo mismo. No sé si uno haría lo mismo, porque dentro del discurso general es la orden del faraón, que la vas a desafiar, vas a estar fuera de la ley, tenés que mentir. O sea, hay un montón de cargas que en sí mismas parecen malas. Pero con un discernimiento tremendo, esta mujer dice, no, nosotros no vamos a hacer eso y hacen realmente la voluntad de Dios. ¿Sí? No son legalistas, sería. Será la propia hija, esas son las dos primeras mujeres, la propia hija del faraón la que rescata al niño y viola la orden de tirarlo al río. La orden del faraón era de tirar al río a los niños recién nacidos hebreos y la hija del faraón lo rescata sabiendo que era hebreo. No es que no sabían que era hebreo. Entonces, es la otra mujer que no la ve venir, faraón. ¿Sí? Esta sería la tercera. La madre real de Moisés es la que lo amamantará mediante la intervención de su hija. ¿Sí? Estas son las otras dos mujeres que aparecen, son cinco en total. La madre de Moisés es, perdón, la hermana de Moisés es la que va ahí, es María, después nos enteramos, que va ahí, entonces vigila que esté bien, ¿no? Se preocupa y va y le dice, bueno, que consigan una nodriza y acá vemos que aparecen, bueno, ah, sí, conozco una y esa una era la mamá de Moisés. Entonces vemos que revolución, la rebelión, el levantamiento, como uno quiera llamarlo, en contra de la opresión de Faraón, arranca acá, arranca con estas cinco mujeres. Entonces, por eso lo que dice que en realidad hay cierta ironía o sarcasmo dentro del relato de cómo Moisés le pasa todo adelante de sus narices y no lo ve, ¿no? La ironía llega a su punto mayor cuando se nos dice que Faraón pagará sin saberlo una pensión para la crianza de Moisés, quien al llegar al adulto lo desafiará para liberar a sus esclavos. Eh, no solo no lo mata, sino que lo termina manteniendo Faraón. La lucha entre los dioses y la plaga de Egipto. El relato de las 10 plagas está construido sobre la convicción de que es una lucha entre dioses. Todo indica que la lectura correcta ha de buscarse en su valor simbólico y mítico, ya que no hay ningún registro histórico egipcio de lo relatado. Bueno, esto es algo que yo no estoy de acuerdo con el autor, porque acá lo que el autor dice es que, bueno, esta parte del relato de las proezas que hace Dios, ¿no? Las demostraciones maravillosas que hace, bueno, tiene que estar dentro del lenguaje simbólico y mítico, porque no hay ningún documento egipcio que hable de la salida de los judíos. No hay ningún documento. Pero en esto yo no estoy de acuerdo, por- porque los reyes, los faraones o los emperadores no relatan las derrotas, nunca relatan las derrotas, siempre relatan las victorias. Entonces es lógico que unos esclavos logren irse en tus narices, llevándose eh, tus propiedades, o sea, los esclavos eran propiedades de Egipto y las cosas y los bienes que se llevan también eran propiedades de los egipcios, no es algo que un egipcio lo relataría, ¿sí? Es algo que más bien un egipcio callaría, no diría nada. Las 9 primeras plagas tienen que ver con elementos que hacen impura a la tierra y a sus habitantes, o lo que los distancia de las bendiciones de Dios. ¿Sí? Tenemos ahí las plagas,
habla primero de la sangre, el río en sangre, etc. El río hecho sangre, las llagas, las ranas, las langostas y los cadáveres de animales son elementos mencionados en el Código de la Pureza, en Levítico 11:16. ¿Alguien tiene ahí a mano Levítico 11:16 para leer? Ah, no, 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 no. Porque es toda, no, no, no. Son todas las leyes de la impureza, son los dos capítulos, 11 y 16. 11, no, es muchísimo. Dentro de los Eh, códigos, sí, Le iba a preguntar algo. sí, Según la perspectiva del señor que hace el libro, él dice que no le da tanta validez a que hubiese ocurrido lo que ocurrió en Egipto y lo lleva más bien a que fue algo como mitológico, algo como algo como que fue muy, según él, de pronto lo ve muy extraordinario de ciencia ficción, algo así, porque no hay un relato adicional que, que, que garantice. Es así, ¿no? sí. Que pero en el caso de nosotros, de nuestra fe, hay una garantía de parte del mismo Jesús, porque el mismo Jesús habló de Moisés y de lo que padecieron incluso en el desierto. Y al hacer esa conexión, porque la gente no va a llegar al desierto por llegar, o sea, tenían que haber venido de algún lugar. O sea, ellos no cayeron en paracaídas en el desierto, y menos buscando una tierra prometida a son de qué. Entonces, hay una veracidad que empieza a comprobarse de acuerdo cuando empezamos a triangular, y ahí es donde se mete la hermenéutica, porque empezamos a ver diferentes comentarios sobre un mismo asunto y empezamos a darnos cuenta de que sí, eh, porque primero Jesús vivió en otro tiempo, para empezar. Y luego también en algunas epístolas también hay una referencia hacia las proezas que Moisés vivió junto al pueblo en el desierto, sobre todo lo más que todo en el desierto. Y allí, pues de alguna manera, a nosotros nos mantiene tranquilos de que realmente sí, sí ocurrió como dice, y no fue producto de algo sensacionalista o de pronto de querer eh, ponerle más espectacularidad a la salida que tuvo el pueblo de Egipto al desierto. Sí, pienso exactamente lo mismo. Eh, el tema con estudiar la Biblia de esta manera es que lo que suelo ver yo en los autores es que no saben en dónde poner el freno. Entonces terminan. Yo creo que Génesis del 1 al 11 sí que está relatado en el lenguaje mítico, porque lo importante no es en sí, por muchas cuestiones, ¿no? Pero, por ejemplo, el hecho de que fue el primer día, en el primer día Dios hizo esto, en el segundo día Dios hizo lo otro. Bueno, ¿a qué se refiere con un día? ¿A qué, o sea, ¿de qué está hablando? Si el día no había ni luz o sea, no había sol, un día es cuando la Tierra gira alrededor. O sea, tratar de traer aquello a esta realidad es imposible, no tiene sentido y es tropezarse con un montón de cuestiones. Ahora, este relato parece todo verosímil, la forma en que está relatado no me parece que esté relatado con un lenguaje mítico. Por un lado eso. Y por otro lado, decir, bueno, ¿en dónde ponemos el freno? Porque si empezamos a sospechar de todo, vamos a terminar sospechando de la resurrección de Cristo. Sí, exacto, es O sea, claro, y total, bueno, y ese es el momento en donde dejamos de ser cristianos. Entonces, claro, así claro. es. Entonces, creo que si seguimos en la misma línea, de decir, bueno, vamos a buscar el fondo, terminamos. Este autor es un hermano en Cristo, lo conozco, fue profesor mío, digo, pero no es que lo conozco, no es amigo. Sí que es cristiano, pero me parece como que empieza a irse, como quien dice, muerde la banquina y se empieza a ir, y sí, bueno, ¿en dónde paras? Yo creo que en este momento se está yendo demasiado para afuera. Me da esa sensación. Eso por un lado. Ahora, el argumento que vos te planteás es que Jesús lo ratifica, no serviría como argumento, porque lo que hace Jesús es repetir las historias que ya se conocen. ¿Sí? No es
no es alguien externo dentro del Jesús histórico, ¿no? No es, era un judío. No es alguien externo como si un egipcio dijera lo mismo, que dice, bueno, es alguien externo a todas las tradiciones, entonces sí realmente está contando algo que no tiene por qué contar. Sino que es dentro de la Biblia son todo el pueblo de Israel que escucharon estas historias y las repiten. Así que eso no serviría como prueba fehaciente, pero sí, como vos decís, sirve como prueba fehaciente, es que había un pueblo queriendo, en el desierto, viniendo de Egipto, queriendo entrar a la tierra prometida. Y lo que yo creo es eso, que un imperio no te va a contar una derrota tan humillante, de ninguna manera. No va a dejar escrito eso, porque ningún imperio hace eso. Se cuentan solo las victorias. Así que sí, pienso lo Así mismo. es. Pienso, No, y en la actualidad la guerra también es así. Así vas perdiendo, dice que va ganando. Es así. tal Todavía en la cual. actualidad es Sí, así. sí. Nosotros acá tuvimos en el 82, yo era chico, tenía 7 años, en el 82 con la guerra de Malvinas contra Inglaterra, los jefes, los presidentes eran dos militares, y siempre era, estamos ganando, seguimos ganando, y no, estamos perdiendo como en la guerra, como quien dice, pero siempre el discurso es, estamos ganando, estamos ganando, estamos ganando, y después negamos la realidad. Sí, sí, tal cual. El estamos ganando es, Profe, sí, yo pienso que una de las formas de nosotros darle veracidad a esa historia como cristianos es basada en nuestra fe, como decía mi esposo, en esas palabras de Jesús, porque si la palabra dice que Jesús es el camino, es la verdad y la vida, entonces se supone que todo lo que salga de su boca es la verdad y eso da veracidad a esa historia, a pesar de que, como usted dice, él era del mismo pueblo y a lo mejor en ese momento no se iba a ver como que la veracidad porque no era alguien externo, pero para nosotros en nuestra fe sabemos de que sí, es así, ya que el mismo Hijo de Dios lo está ratificando y lo está hablando y está hablando de esos hechos. Ese es mi punto de vista. tenés toda la razón del mundo. Sí, sí, el argumento que acabo de plantear es como un argumento de un ateo. Tenés toda la razón del mundo. Si lo dijo Jesús, ¿qué más se puede agregar? Exacto. Sí, Esa es sí, una manera de nosotros defender ese relato de que sí tiene veracidad para nosotros, basadas obviamente en nuestra fe en el Señor Jesús, porque como dice él, puede sonar maravilloso, puede sonar fantasioso, pero si él lo está ratificando en nosotros, tenemos que confiar de que es así, porque viene de la misma boca de Dios. sí, Sí, yo pienso que es así como está diciendo, profe, mire, eh, porque él lo está viendo ya de un punto como viendo los toros de la barrera, desde afuera de la barrera, ¿sí? Decimos nosotros. O sea, de un punto un sí, poco más lejano, sí. tratando de buscar argumentos externos, posiciones externas, y sí, sí, porque teológicamente han habido muchas investigaciones para corroborar. De hecho, hay libros adicionales a la Biblia de naciones eh, cercanas a Israel para el tiempo de Jesús, que por ejemplo escribieron de que para ese entonces, cuando Jesús estuvo en la tierra, hubo un gran alboroto en Jerusalén y todo esto, y se hablaba de un tal Jesús que hacía milagros, que decía, entonces de alguna manera eso da autenticidad externa de Claro. pueblos que no eran seguidores de Jesús, ni mucho menos, pero como fue tan notorio lo que hizo el Señor, entonces ellos, algunos lograron escribir lo que estaba ocurriendo en el pueblo de Israel para ese momento. Entonces eso de alguna manera hay una conexión de autenticidad, de veracidad de que sí, Jesús, o sea, para afirmar nuestra fe y Claro. así otras cosas. Sí, 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 tal cual. Sí, lo que mencionás, hay varios autores, pero el más famoso es Josefo, Flavio Josefo, un historiador judío que trabajaba para los romanos y que menciona muchas veces un tal Cristo o un tal Cresto, dice, que andaba haciendo revueltas, ¿no? Es como que sí, andaba por ahí. Muchos mencionan los cristianos por primera vez. Entonces uno dice, bueno, es una fuente externa que está dando fehacidad a el texto bíblico o al relato bíblico. ¿Sí? Eso por un lado.
Por otro lado tenemos, bueno, relatos bíblicos que no tienen un sustento por afuera, que sería el caso este que estamos viendo acá, y entonces ahí es donde nos vemos y decimos, bueno, acá esto es lo que estamos, cada vez que leemos un autor, no estamos leyendo la Biblia, sino que estamos leyendo un autor, y por lo tanto, como dice la palabra, examinarlo todo y retener lo bueno. Todo el libro es Sí, bueno. claro, sí. Yo creo que en esto exagero un poco. Después ahora vamos a ver un par de cosas que me parecen muy interesantes, que inclusive lo que dice acá mismo es muy interesante porque acá lo que dice es que hay que considerar la relación de poder que había o la lucha de poder entre dioses, ¿no? Entre los dioses, los falsos dioses y Dios en estas, ¿cómo se dice? En estas plagas que hay. Entonces vemos cómo el río en sangre, la llaga, las ranas, son todas cosas impuras que menciona el Levítico. Entonces hay que tomar eso como la impureza de este pueblo de Egipto eh, con respecto a las cosas sagradas que Dios quiere hacer. Que no está mal, digamos. Yo puedo tomar esto sin necesidad de negar que sí hubieron plagas, sí que hubo un río en sangre, sí que, digo, no fue para mí, no fue en un lenguaje ni simbólico ni mítico, sino que a través de esto el Señor mostraba eh, la impureza. El problema, yo creo que esto lo plantea en un lenguaje simbólico y mítico porque si nosotros consideramos que, por lo visto acá en la charla, bueno, Karina no opinó, pero nosotros consideramos que lo que se relata es fehaciente y es tal cual lo que pasó, la voluntad de Dios, nos topamos con el otro problema, que es que Dios manda matar a niños inocentes. Entonces, ¿cómo, cómo nos enfrentamos a esa realidad? Bueno, una forma de enfrentarlo es lo que hace este autor, que es la pasa por el costado y dice, no, es lenguaje simbólico, no importa si es verdad o es mentira, acá lo que importa es lo simbólico o lo espiritual que se quiere explicar. ¿Sí? Esa es la forma de eludir un problema. Personalmente, yo cuando me encuentro con este tipo de problemas, digo, no sé, qué sé yo, es Dios, no sé, sí, ¿qué mandó a matar niños? Entonces, si alguien te pregunta, ¿pero Dios mandó a matar niños inocentes? No sabría decirte. La Biblia dice que sí. ¿No? A un incrédulo, ¿qué le decimos? Sí, mandó a matar niños inocentes porque eran egipcios, es una locura, digamos, no podemos enfrentarnos a ese texto, ¿no? Nos parece demasiado brutal, sobre todo en nuestra sociedad, donde vemos, eh, digamos, en la sociedad donde leían estos textos, los niños no eran sagrados. ¿Sí? Los niños no tenían ningún tipo de derechos, morían la mayoría, ¿no? La mortandad infantil era grandísima, y por más que una persona sufra mucho por la muerte de un hijo en esta sociedad, era algo esperable. Entonces no era algo tan grave. Por más que ahora a nosotros nos suene una locura, ¿cómo no va a ser tan grave matar a un nene inocente? ¿No? Ahora, desde nuestra cultura, desde nuestra forma de entender la vida, es primero la vida es lo más sagrado y la vida de los niños más sagrado que lo más sagrado. Entonces acá tenemos un problema. ¿Sí? Entonces, bueno, el autor un poco me parece que lo hace un poco por eso. Pero bueno, sigamos avanzando porque no sé si alguien quiere decir algo más, si no, avanzamos un poquito. Dice así, dejar a los egipcios en la oscuridad es retrotraerlos al tiempo creacional, ¿no? Este es una mirada espiritual del asunto, ¿sí? Es decir, bueno, cuando la plaga de oscuridad, dice, bueno, lo está retrotrayendo al tiempo anterior a la creación, al momento en que no había ni lenguas, ni ciudades, ni ciencia, porque los seres humanos aún no existían. Es llevar al pueblo opresor a la no existencia, un estado al que solo los esclavos eran condenados, ¿sí? Un estado de no existencia al punto supremo que es al momento creacional, dice acá el autor. En un momento de no existencia superior a ninguna otra, porque no existían, pero no es porque existieron y desaparecieron, sino que en el momento de la creación el ser humano directamente no existía. De la misma manera, la oscuridad, va a decir acá el autor, que representa la no existencia del pueblo judío, así como eran denostados con el no considerar el derecho a existir al pueblo de Israel, ¿no? El gran problema es del faraón
era que no se les permitía existir, ¿sí? Lo que querían era que desaparezcan. Un ángel destructor pasará casa por casa y hará morir a los primogénitos egipcios, lo cual es la inversión a la orden del faraón del capítulo primero, ¿no? Este es lo terrible. La orden de faraón de matar a todos los niños hebreos termina dándose vuelta y pasa el ángel destructor y mata a los niños egipcios. La medida es de tal magnitud que el redactor no muestra alegría ni signos de venganza al contar esta plaga, ¿sí? Cuando se cuenta, no hay un regocijo por parte de, y con esto, de venganza, ¿no? No vemos un gozo en este acto de Dios, sino que lo relata y ya, ¿no? Me parece que el autor tenía el mismo problema cuando estaba redactando este tema, ¿no? Igualmente sabemos que la redacción final es una redacción que se pone por escrito después de haberse pasado de boca en boca, pero sí creemos que en ese de boca en boca no había gozo en contar esto. Es como si se asumiera que la dureza del faraón condujo esta tragedia y que como resultado de esa actitud en el desenlace verán afectados a los inocentes, ¿sí? Acá tenemos el otro gran problema, que la dureza del corazón es una dureza que se le impone Dios, ¿no? Porque Dios dice, pero yo voy a endurecer el corazón de faraón para que no los deje ir, y termina desarrollándose en esto. Entonces, bueno, son textos muy difíciles de predicar. Digo, uno puede elegir no predicar esto, no pasa nada, o no hablar de esto. El tema es cuando nos preguntan sobre esto. Y ya les digo, como consejo, a veces es, qué sé yo, no tengo ni idea, ¿no? Yo muchas veces doy esa respuesta y ya está. Y que hay un texto, creo que está en Deuteronomio, lo tengo que buscar bien, que dice, mañana cuando tu hijo te pregunte qué son todos los decretos que el Señor te mandó, tú le dirás a tu hijo, nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto y Jehová nos sacó de Egipto con mano poderosa. Eh, Ese texto lo tengo medio como base, que es que cuando te preguntan cosas muy medio difíciles, ¿no? ¿Qué son todos los decretos y estatutos que mandó el Señor? Es la pregunta. Vos le dirás al Señor, yo era esclavo de Faraón en Egipto y el Señor me sacó de Egipto con mano poderosa. Esa respuesta aplica a todo. Cuando hay cosas que uno no puede responder, dice, bueno, mirá, a mí me iba mal sin Cristo y ahora me va bien. Lo demás lo podemos ir viendo. Hay cosas que entiendo, cosas que no, pero lo que sí sé es el testimonio propio. El testimonio propio es indiscutible, ¿no? Yo estaba muerto y ahora estoy vivo. El resto son detalles. Nuestra sensibilidad rechaza este tipo de acción por cruel e injusta, ¿no? Nos parece cruel e injusta esta actitud. Pero no debemos perder de vista que no estamos ante hechos históricos, sino míticos, dice acá el autor, y cuyos sentidos se expresan en la creación de un clima para la reflexión teológica. Por eso digo que el autor dice, no, no, esto tiene que ser otro relato mítico, porque si no es imposible entender cómo Dios hizo una cosa así, ¿no? Es una explicación que da el autor, no es que lo inventó él esta explicación, es una forma de responder a estas cuestiones. Eh, Otra forma a mí no se me ocurre, sin embargo, yo no creo, no me parece que sea un relato mítico. No me parece que se den las condiciones para decir que es un relato mítico, es una opinión igual, lo mismo que la opinión del autor. La identidad de Dios, el Dios que está. Bueno, el libro que estamos leyendo, bueno, ya pasamos a la parte más difícil de tragar. El libro que estamos leyendo se llama El Dios que está. Y se basa en este texto en particular, o sea, él hace todo un desarrollo del Antiguo Testamento, ¿no? Es doctor en teología, eh, eh, no me sale la palabra, especializado en Antiguo Testamento, sabe hebreo, etcétera. El autor, es su campo. En los relatos, por su constitución literaria, los nombres propios son siempre significativos y dicen algo sobre el personaje y sobre el sitio, sobre el sitio, ¿sí? Cada vez que se nombra algo, es significativo, no es un nombre porque sí, ¿no? Este es otro tema cultural nuestro. Nosotros a nuestros hijos
o por lo menos hasta hace un tiempo, poníamos nombres que suenen bien, ¿no? Que peguen con el apellido, que sea lindo, que sea un poco original, o que, no sé, es el nombre de mi padre o de mi abuelo, entonces se los pongo a mis hijos. Ya está. Esto es nuestra cultura, pero en esa cultura, generalmente el nombre de algo significa la identidad de algo. Puede ser una persona o una cosa, ¿no? En las narraciones de los patriarcas encontramos algunos nombres construidos sobre la palabra él. Es el genérico para Dios en las lenguas semíticas, ¿sí? Todo lo él, lo que termina con él o empieza con él, está haciendo una referencia a Dios. Él significa Dios. Encontramos a el Olam, cuyo significado es Dios eterno, está en Génesis 21:33. También el Shaddai, que significa Dios poderoso, Génesis 28:3, 49:5, fuera del Pentateuco, solo está en Job y un par de veces en Ezequiel, ¿no? El Shaddai. Hay una canción que se canta ahora, no sé si la conocen, que menciona todos estos nombres de Dios en hebreo y todos empiezan con él. El Elión, que otras formas derivadas de esta última, que es el Al, ¿sí? Que es Dios altísimo. El Elión. Dijo Moisés a Dios. Este es el texto. No, porque acá viene el tema del nombre de Dios. Nosotros vimos que cuando pelea Jacob con el ángel del Señor, lo que le pregunta es ¿cuál es tu nombre? ¿No? Porque el punto de conocer el nombre de Dios es conocerlo a Dios, ¿sí? El nombre encierra una característica. Entonces, si yo sé el nombre de Dios, entiendo a Dios. Ese era el concepto. Cuando pelea con el ángel en Peniel, Jacob, le dice, el ángel le dice, suéltame porque raya el alba, y él le dice, no te voy a dejar hasta que no me bendigas, y le dice, ¿cuál es tu nombre? ¿Por qué quieres saber mi nombre? Y ahí lo bendijo, pero no le dice el nombre, ¿no? Dijo Moisés a Dios, si voy a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros, me preguntarán, ¿cuál es su nombre? ¿Qué le responderé? Respondió Dios a Moisés, Eye, Asher, Eye. Ese sería el término en hebreo. Dirás así a los hijos de Israel, Eye me envió a vosotros. Que acá dice traducción más común es soy el que soy. Soy el que soy, los envío a ustedes. Ahora, pasa lo siguiente, en hebreo, lo mismo que en el inglés, lo mismo que en el griego, el verbo ser se puede traducir como ser o estar, ¿sí? La diferencia entre ser y estar es algo que lo tenemos en el castellano, pero en los idiomas bíblicos, que es el hebreo y el griego, no hay diferencia entre ser y estar. Es decir, que la misma palabra puede traducirse como ser o como estar. Entonces, el soy el que soy, estoy traduciendo las dos veces eye como ser y me olvido del estar, ¿no? Soy el que soy. Pero acá lo que propone es que, porque dice lo siguiente, si consideramos la forma de decir soy el que soy, la consideramos como decir, no tengo por qué decirte mi nombre, ¿no? Yo soy el que soy, no te voy a responder, ¿no? Es un medio raro que le diga, soy el que soy y punto. Respuesta improbable de un Dios que en todo el pasaje, en la unidad 3:1,4,17, se muestra paciente e interesado para despejar las dudas de Moisés que pueda presentarle. Y en ese pasaje anterior es cuando Moisés le dice, y no, pero yo como voy a ir, soy torpe de hablas. No sé si recuerdan ese pasaje. ¿No? No me van a hacer caso porque no puedo hablar. Que esto no me acuerdo si lo vimos en la clase pasada o no, pero lo menciono ahora al pasar, que una idea es que Moisés era tartamudo, por eso dice torpe de habla. Pero otra idea que propone acá el autor, que me parece genial, que no es que era tartamudo, sino que era torpe de habla, y tiene que ver con que había nacido y criado con los egipcios. Es decir, que no hablaba muy bien el hebreo, o hablaba cruzado, como la comparación es como si fuéramos, vamos a poner por caso, ¿no? Si fuéramos los latinos.
esclavos de los ingleses o los norteamericanos, y viene un Salvador y nos empieza a hablar todo así, yo voy a salvaros del poder de... Y sí, pero este hombre no es criollo, este hombre no es latino. Me estoy dando cuenta, por la forma que tiene de hablar el castellano, que es inglés. Más o menos puede ser que le haya pasado lo mismo. Que decir, bueno, sí, yo hablo hebreo, pero lo hablo recruzado, hablo mejor egipcio, y mi hebreo se parece a un hebreo extranjero. El acento torpe de un extranjero. No me va a hacer caso el pueblo, porque yo hablo mal. Entonces ahí le dice que el hermano, Aarón, va a hablar por él. ¿Sí? Yo te voy a decir las palabras a vos, vos le vas a decir a tu hermano que él habla bien el hebreo y a él lo van a escuchar. ¿No? Me pareció muy interesante esta forma de, más coherente con el relato, ¿no? No que de golpe es tartamudo y no sabíamos, sino que tiene que ver con el relato. Él se crió con el faraón y entonces tiene mucho más que ver con el relato. Entonces lo que dice es que si nosotros consideramos que un Dios que le pone un montón de trabas, cuando dice, bueno, andá y habla con el faraón y le pone 1000 trabas como que no quiere ir, es un Dios paciente que le dice, no, pero hace esto, hace lo otro, ay, pero digámosle a Aarón para que hable por vos, ¿no? Como que va buscando soluciones. Es un Dios práctico, cero conflictivo, lo escucha, tiene en consideración los problemas que presenta y le presenta soluciones que de golpe le diga, que yo soy el que soy, como diciendo, no te importa, ¿no? Ese sería lo primero que hay que decir es que el aspecto narrativo en 3.14 no se revela el nombre de Dios, ¿no? No se llama soy el que soy, como suele afirmarse, porque ese nombre ya era conocido y Dios era nombrado de Génesis 4, donde se dice que desde entonces se comenzó a invocar el nombre de Yahvé. El nombre de Dios ya se sabía, ¿no? Habíamos visto en el Génesis que a veces se lo menciona Yahvé, a veces se lo menciona Elohim, con esos dos formas de mencionarlo, pero en Génesis 4:26 claramente dice que desde entonces ya se lo llamaba, todo el, todo el pueblo lo empieza a llamar, a invocar el nombre de Yahvé. Para comprender este texto es necesario distinguir entre nombre e identidad. De ordinario se confunden, pero hemos de notar que los nombres se repiten en personas y lugares, pero la identidad es única y esa es la revelación que aporta el texto, ¿sí? Acá lo que va a decir es que no es el nombre de Dios, sino la identidad de Dios. 3:16, Dios le dice a Moisés, yo estaré contigo, ¿no? Cuando tiene miedo, no, no, yo voy a estar con vos, ¿no? A la pregunta Dios se le responde, yo soy. Entonces acá lo que propone es, yo soy el que estoy, en el sentido de que el que acompaña, da fuerza y no abandona al pueblo. A la respuesta, ¿quién me va a enviar? Decirle, yo soy el que estoy con ustedes. ¿Por qué se toma esta licencia acá el autor? Porque el verbo ser se puede traducir tanto como ser o como estar. Entonces, puede tranquilamente traducirse como soy el que estoy. ¿Sí? Eh, y no solo eso, sino que los tiempos verbales del hebreo hay que entender por contexto si está hablando de pasado, de presente o de futuro. No son tan claros como en el español, donde, bueno, pasado, presente y futuro es bien claro, ¿no? Yo soy el que estuve, yo soy el que estoy, yo soy el que estaré, ¿no? Son tres palabras que las flexionamos de forma distinta. En el hebreo no ocurre eso, sino que es la misma palabra para decir yo estuve, estoy o estaré, cosa que es mejor. Digamos, no es un defecto, sino que es una virtud. Decir, bueno, yo soy el que estuve, el que estoy y el que voy a estar. Eh, el Salmo 23, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Hay algunos pastores que suelen predicarlo diciendo, cada vez que lo mencionan, dice, el Señor es mi pastor, nada me falta, nada me faltará, ni nada me faltó. Y aclaran esos tres tiempos verbales, lo hacen apoyados en esto, en que los tiempos dentro del hebreo implican una continuidad, pasado, presente y futuro. ¿Sí? Por lo tanto, el eye es yo soy el que estuve, yo soy el que estoy, yo soy el que estaré. Puede traducirse así. También puede traducirse como yo soy el que soy. Y que en realidad son las dos cosas, ¿no? Creo que el caso más cercano que tenemos es el inglés, donde, bueno, no podríamos diferenciar
el ser y el estar, y solamente dentro del contexto podemos entender si está hablando de estar o está hablando de ser en sí mismo. En este caso, si estudiamos el contexto, es un Dios que quiere responder, un Dios que quiere ayudar, y un Dios que dice, yo voy a estar contigo, ¿no? Y yo voy a estar siempre. Y después es lo que hace. Porque él está siempre, porque después dice que él iba como en columna de fuego de noche o una nube de día adelante guiándolos. Siempre estuvo, ¿no? Esta interpretación es coherente con la segunda parte del 14 porque agrega el que está, me envió, lo que tiene que decir Moisés es el que está, el Dios que está, que no nos abandonó, va a estar con ustedes. Lo que se ha puesto de manifiesto en este versículo, y esa es la novedad que aporta, no es el nombre, sino la identidad de Dios. ¿Cuál es la identidad? Es el Dios que está, ¿sí? El Dios que está en la esclavitud y el Dios que libera y acompaña en la liberación es el Dios que después va a estar en, en el desierto. Fíjense que al desierto estuvieron 40 años por la propia indecisión, por los propios pecados, etcétera, pero Dios no los abandona nunca. Dios está siempre, aún en el desierto, en la esclavitud, en el desierto y en la tierra prometida. ¿No? Como nosotros sabemos por nuestro propio testimonio que Dios está siempre con nosotros. No está solamente cuando nos portamos bien. No está solamente cuando hacemos las cosas bien, sino que está en todo momento, cuando somos oprimidos, cuando recibimos injusticia, pero también cuando somos injustos. Cuando nosotros hacemos injusticia, Él sigue estando con nosotros. Eso es lo más maravilloso, lo más notable de la presencia de Dios y que lo diferencia con el resto de las religiones. Las religiones en general se pueden dividir a grandes rasgos en las religiones, digo, que por lo menos que tienen, que creen en un Dios, ¿no? No hay unas religiones que son, que creen en los hombres y nada más. Pero las religiones que creen en un Dios, hay dos grandes clases. Uno, un Dios creador de las cosas, pero está totalmente separado de los hombres, o un Dios que acompaña, pero que es totalmente impotente porque no tiene la posibilidad de crear el universo. Esos son en esas dos patas separan las distintas religiones en uno o en otro lado. La diferencia, la gran diferencia de la religión judía, musulmana y cristiana es que es un Dios todopoderoso que está con el pueblo. La musulmana es también, habíamos dicho creo que en la clase pasada, también descendientes de Abraham, así que arrancan con el mismo principio, la misma creación, etcétera, pero después se desvían. Bueno, la identidad de Dios. Esto sería lo que manifiesta es la identidad de Dios. El Dios de los padres, el Dios del lugar. Afín a la condición de una vida nómada, fue la denominación del Dios de los hebreos como el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, ¿sí? Porque no era un Dios de un lugar. Este es lo interesante. Como era un pueblo nómade, pero desde Abraham, ¿no? Que le dice que salga de Ur de los Caldeos, ¿no? Era un pueblo que siempre andaba caminando en el desierto, dando vueltas, no tenían un lugar estable hasta que llegaron a la tierra prometida. Por lo tanto, no es un Dios de un lugar como solían haber en las religiones de la época, ¿no? Este es el Dios de este lugar, bueno, hay que pedirle o hacer las ofrendas necesarias a este lugar. Sino que no solo es el Dios del universo, digamos, esto sería lo novedoso, sino que es un Dios que está con el pueblo, que camina con el pueblo. No está estático en un solo lugar. Antes de que se prohibieran los altares, se cuenta que los patriarcas en ocasiones construían un altar para adorar a Dios. Eso lo vemos un montón, ¿no? Que donde se presenta, que recién contábamos, por ejemplo, Jacob con en Peniel, después que se encuentra con el ángel, lo que hace es construye un altar, ¿no? Eh, Cuando Abraham va a sacrificar a su hijo, a Isaac. Ah, bueno, lo tenía ahí escrito. Que va a sacrificar a Isaac, cuando le aparece el ángel y le dice no le hagas daño,
levanta un altar ahí. Esos altares eh, quedaron como lugares establecidos de adoración, ¿sí? No es que esos lugares quedaron olvidados, sino que eh, siguió siendo un lugar de adoración. Por eso dice, antes que se prohibieran los altares, se cuenta que los patriarcas en ocasiones construían para adorar a Dios. ¿Cuándo se prohíben los altares? Bueno, después de la construcción del templo. Cuando se construye el templo, Salomón dice, bueno, David ya lo deja bastante establecido en un lugar, es como que empiezan a pensar que en ese lugar concreto radica la presencia del Señor. Es como que eh, la visión es esta, es cuando el pueblo de Dios se hace sedentario, se queda en un lugar establecido, entienden que Dios se va a quedar en ese lugar establecido. Después vemos que no es así, ¿no? Eso es un error de concepción que tenían los hebreos. Los judíos decían, a nosotros no nos va a poder derrotar ningún ejército extranjero porque está el templo. Y en el templo de Dios está la presencia de Dios que es inexpugnable. Nadie va a poder derrotar este templo. Y después vinieron los babilonios y destruyeron el templo. Entonces era una concepción que tenían equivocada de la presencia de Dios, porque acá claramente, desde el principio, lo que les mostró Dios es que Dios estaba con ellos a donde quieran que ellos vayan. Sí, incluso, profe, en una de las guerras, cuando ellos también pensaban que en el arca estaba, y el arca la perdieron, se la llevaron los filisteos. Por ellos incluso cuando llevan el arca, hacen un gran júbilo, porque ya habían perdido una batalla anterior. Entonces, los mismos filisteos, hasta de alguna manera, dice la escritura que hasta se asustaron, porque pensaban, no, ahora llegó, este es el Dios de ellos que los libertó ya en el desierto, pero más sin embargo, ahí Dios también le dio una lección a ellos, de que no era de acuerdo al comportamiento, el acompañamiento de Dios iba a ser de acuerdo al comportamiento del pueblo a la sujeción, a poner en práctica lo que Dios mandaba, y no era algo como que un talismán, como que algo que ya estaba, o sea, que ya estaba anclada la presencia solo por arte de magia y listo. Y tuvieron que pagar varios precios. Uno de esos fue en la guerra cuando hasta el arca se la llevan. Hasta el arca se lo llevaron los enemigos. Tal cual, tal cual. Pero vos fíjate que esta idea que nosotros, es como que para nosotros es muy simple de pensar, ¿no? Que Dios está en todas partes y, bueno. ¿Pero por qué? Porque nosotros nacimos en una sociedad cristiana. Entonces esto, inclusive aunque no fuéramos cristianos, entendemos la idea de un Dios presente, aunque no fuéramos cristianos, ni aunque fuéramos ateos, entenderíamos la idea de un Dios presente en todas partes. Ahora, en estas sociedades, era impensable un Dios que esté en todos lados. O sea, ¿dónde está Dios? Que de hecho es lo que le dice en el Salmo 42, dice, el que alaba alma mía al Señor, dice, me dicen de todos lados, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué le preguntaban dónde está tu Dios? Porque bueno, a ver, mostrármelo. Y entonces tal cual lo que vos decís es, cuando tienen el arca, que Dios le dice que la presencia va a estar ahí, es por una cuestión simbólica, más que nada como ayuda, como una muleta, para que entiendan que Dios está. Pero después se lo tomaron a pensar que se podían secuestrar a Dios, o que si se llevaban el arca se estaban llevando a Dios, ¿no? Les costó muchísimo entender la idea del Dios, del Dios que está. Digo, el Dios con Okay. título lo menciono porque es el Dios de ellos, quién era su Dios, ¿no? Eh, eh, no tenían Biblia, lo iban viendo a los tropezones. Nosotros tenemos la bendición de tener todas estas historias de Dios con los hombres plasmadas en una Biblia para que lo entendamos sin necesidad de darnos tropezones. Pero sí, sí, tal cual. Y a veces nosotros eh, cometemos los mismos errores, porque nosotros nos gusta ir a la iglesia y decimos vamos a la casa de Dios y me parece bien, ¿no?
Pero pensar que Dios está en la iglesia el domingo y yo después fuera de la iglesia hago lo que quiera, está muy también dentro nuestro a veces, ¿no? De decir, bueno, ya está, bueno, el domingo me porto bien y después en la semana ni me acuerdo, ni pienso, ni oro, ni leo la Biblia, ni pienso en Dios, ni pienso qué haría Jesús en este momento, ¿no? La típica. Es decir, bueno, ante esta encrucijada, ¿qué haría Jesús o qué haría el diablo? ¿No? Las dos preguntas. ¿Qué espera el diablo que haga y qué espera Jesús que haga? Bueno, esa idea de yo tengo un Dios dentro de un terreno, dentro de un cuadrado, dentro de una cajita, lo pongo ahí, cuando quiero lo uso, cuando quiero lo dejo, bueno, es un pensamiento muy humano eh, que, Profe, también eso sí, lo podemos entender cuando leemos, cuando el Señor le dice a Josué que así como estuve con Moisés, estaré contigo. ¿Ves? Ahí el Señor le está diciendo, a donde quiera que tú vayas, yo voy a estar contigo. No está hablándole de un lugar determinado, porque si no, imagínese, te acompaño hasta cierto lugar. No, no claro, le dice así Dios, ¿verdad? Le dice, así como estuve con Moisés, voy a estar contigo. tal cual, Que también es la promesa que nos deja el Espíritu Santo. exactamente, sí, sí, tal cual, sí, Exacto. sí, sí, qué buen aporte, es cierto, sí, sí, sí. Después, para que quede claro, que tampoco era solamente con Moisés, sino que era con todo el pueblo. Sí. Bueno, con respecto a los altares que construían, lo hicieron Noé, Abraham, Moisés en el desierto, etc. Con el asentamiento en Canaán se pasa del Dios del Padre al Dios del lugar. ¿Sí? Cuando van a Canaán, a la tierra prometida, pasa de ser el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, a ser el Dios de este lugar en tal en particular. Un pueblo que reside de forma permanente en una en una tierra tiende a crear lugares fijos de culto y a identificar esos lugares como la residencia de Dios. Segunda Reyes 17:26 dijeron pues al rey de Asiria, la gente que tú trasladaste y pusiste en las ciudades de Samaria, no conocen la ley de Dios de aquella tierra, y él ha echado leones en medio de ellos, y he aquí que los leones matan porque no conocen la ley del Dios de esta tierra. Vamos para atrás. Pensé que había puesto otros pasajes más. Síntesis, el pueblo de Israel, después de Salomón, se divide en dos, al norte Israel, al sur Judá. ¿Sí? Israel, que eran los del norte, peleadísimo con los del sur, que era Judá. Judá tenía el templo en Jerusalén, ¿sí? Al sur. Y en el norte no tenían. El imperio de Asiria viene desde el norte y se lleva cautivo a todo Israel, ¿sí? Que eran las 11 tribus, o sea, eran todas las tribus menos Judá. Y por eso es que los de Judá, los judíos, por eso no, en realidad los judíos es solamente los de la tribu de Judá. Los judíos decían, claro, a nosotros no nos pudieron atacar porque nosotros tenemos el templo. Eso por un lado. Bueno, cuando los llevan cautivos al norte, lo que hacían en esa época era, se llevaban cautivos al pueblo, a los dirigentes más que nada, a una gran porción del pueblo también, y además, no era el único pueblo que habían conquistado, sino que conquistaban otros pueblos y los mezclaban. Lo que hacían era, bueno, algunos, un gran grupo de los que vive en el norte, en Israel, los llevaban a otro pueblo, no sé, Cuso, no sé, cualquier otro pueblo, y algunos de esos otros pueblos lo traían a Israel, ¿sí? Para mezclar un poco. Que ese fue el gran motivo por el cual judíos no se hablan con samaritanos, ¿no? Viene desde acá el problema que menciona Jesús. Bueno, Samaria era la capital de Israel. Y entonces lo que le dicen al rey de Asiria es que aparecían leones y se comían a la gente. Entonces lo que dice es que, el problema es que el Dios de ese lugar no le están haciendo los sacrificios que hay que hacerle. Y entonces permitieron a algunos sacerdotes volver a Israel para enseñarle el temor de Dios. ¿Sí? Entonces se les enseñó a los pueblos aledaños el temor de Jehová. eh, y bueno, se construyó un templo en Samaria, en el monte de ahora hoy estoy con los nombres re mal. Bueno, ahí en uno de los montes se construye un templo, pero el problema es que los otros pueblos no habían sido este,
convertidos genuinamente, sino que habían sido impuestos. Y entonces ellos tenían sus propios ídolos y se terminó formando una mezcla entre el verdadero Dios y los otros, y por eso los judíos tenían bronca con los samaritanos, por eso después los judíos mandan a destruir el templo de los samaritanos, y de ahí la bronca de los samaritanos con los judíos porque le destruyeron el templo. Todo eso pasó en el periodo que no nos cuenta la Biblia. Pero bueno, acá vemos esto, ¿no? La idea de un Dios de un lugar. Tanto los judíos del sur decían, Dios está acá, por eso no nos llevaron, y los del norte decían, están atacando leones y ahí la tierra no progresa porque no se le están haciendo los sacrificios necesarios al Dios de ese lugar. Ya terminamos, ya es la hora, pero falta un poquito. En el tiempo de los profetas, creo que me faltan 2 o 3 plaquitas nomás. En el tiempo de los profetas, aquellos altares provisorios construidos por los patriarcas se habían confundido y asimilares a lugares de cultos cananeos, por lo tanto se había transformado en lugares de idolatría. Vieron que cuando se mencionan los reyes en el libro de Reyes o de Crónicas, dice, hizo lo bueno delante de Dios porque derribó los lugares altos. Se está refiriendo a los altares que habían hecho los patriarcas. A esos son los lugares altos. Porque terminaban siendo lugares de culto, no a Dios, sino a cualquier cosa, terminaba siendo, ¿no? Inclusive a los propios creadores de ese altar. Digo, si era el altar que había hecho Jacob, terminaban idolatrando a Jacob, porque era el altar que había hecho Jacob, ¿no? Ese era uno de los grandes problemas. El rey Josías, que en el año 622 va a llevar a cabo la reforma religiosa más importante de la historia de Israel y quien ordenará derribar todos los lugares, todos los altares que pueblan el territorio de Judá y de la inexistente Samaria. ¿Sí? Josías manda derribar todos los altares, incluidos los de Samaria, los del norte. Establecerá el templo de Jerusalén como el único lugar de residencia de Dios y culto legítimo. ¿Sí? Lo que hace es para evitar que se lleve estas malas interpretaciones de los lugares, de los altares que se habían hecho para Dios, lo que establece es, bueno, el único lugar de adoración va a ser el templo, donde hay sacerdotes y te van a explicar bien quién es Dios, sería, digamos, el concepto sano, pero termina siendo termina la gente por pensar que en el único lugar donde reside es en el templo, ¿no? Este problema. Esta reforma termina por confirmar que el Dios de Israel no trashuma, sino que reside en Jerusalén. Es decir, terminan pensando que Dios reside en Jerusalén y que no anda con el pueblo. O sea, cuando el pueblo es cautivo a Babilonia, fue un desasosiego tremendo, porque no es que dijeron, bueno, Dios nos va a acompañar en nuestro cautiverio en Babilonia. Dios nos va a acompañar en Asiria cuando nos llevan cautivos. No, Dios estaba en el templo y fue destruido. No, nos quedamos sin Dios. O sea, el desamparo que habrán sentido fue tremendo, ¿no? Ahí vemos el libro de Lamentaciones de Jeremías, es en esta situación, ¿no? Destruyen el templo de Dios, no queda nada, ¿no? Por eso es que Lamentaciones, que a veces también es difícil leerlo, o lo leemos en tiempos de duelo, o para dar consuelo en casos de duelo, porque sí, es un duelo que están haciendo a un lugar. Solo Daniel y Esdras, en Daniel y Esdras encontramos la expresión el Dios del cielo. Estos 2 libros son los más tardíos del Antiguo Testamento y constatar en ellos abunda esta expresión, el Dios del cielo, indica que es un nuevo paso en la comprensión de Dios, ¿no? Esdras y Daniel son escritos post destrucción del templo. Y entonces ahí empieza la idea de Dios del cielo, porque el cielo ya con esto, no, ya voy a dejar de compartir porque creo que me faltaban 3 o 4 plaquitas, pero lo explico brevemente. El Dios del cielo es el Dios que está por encima de todo, que todo lo ve y que es imposible derribarlo porque no podés derribar el cielo. Entonces es una concepción novedosa de Dios, que es un Dios que no reside en un templo destruible, sino que reside en el cielo. El Dios del cielo es una idea posterior
dentro de la teología de Israel, ¿sí? En la medida que se va formando, ya digo, de tropiezo en tropiezo, se van encontrando con la verdadera revelación, ¿no? Bueno, hasta acá la clase de hoy. Em, ¿Alguna pregunta, alguna duda, algún comentario?